Listo, vamos a leer cómo abordar al estudio. Para el estudiante que se inicia en la Kabbalah, es muy difícil comprender qué es el estudio que va a facilitar el surgimiento de la capacidad de transformarnos y revelar y percibir estados elevados que están cerca de la meta de la creación. El estudiante debe lograr un cierto enfoque en sus estudios cuando se da cuenta que son el lugar de su trabajo o laboratorio y él mismo es el material con el que va a trabajar, corrigiendo, transformando y perfeccionándolo. Siempre se debe tener presentes las razones por las que estudias, por las que abres el libro y lo que deseas lograr con su ayuda. Desde este punto de vista, el proceso del estudio requiere del más pragmático de los acercamientos, uno que sea exigente y orientado hacia una meta. Significa que la persona está dispuesta a hacer grandes esfuerzos cualitativos durante sus estudios. Sin este requisito, no hay ni la menor esperanza de recibir correcciones. La fuerza que se encuentra en todos los libros cabalistas, particularmente los escritos por Baal al-Sulam, conlleva una intensidad de influencia en una persona, dependiendo de qué tan grande sea su deseo. No existe en el mundo otra fuerza de corrección que no sea la fuerza espiritual que recibimos de las auténticas fuentes cabalistas. Un libro es el único medio para ponerse en contacto con la fuente superior. En él estudiamos las leyes del mundo superior y al hacerlo invocamos su influencia en nosotros. De esta forma, seremos la razón de que la ley se acerque a nosotros y los procesos que leemos empiecen a cambiar nuestras percepciones, ya que todo ocurre dentro de nosotros. Cuando las leemos, se revelan aún más y tienen una influencia más efectiva. Una persona no debe por ningún motivo sentarse a estudiar el material durante las 24 horas del día. Lo más importante es recibir la fuerza, deseo y aspiración para transformar la percepción, corregir su percepción egocéntrica del mundo, avanzar en la dirección correcta y pensar en todo esto durante el día, independientemente de su estado interno. Es muy importante estudiar por la mañana antes de ir al trabajo, al menos durante un cuarto de hora. Todo esto es muy distinto a la forma tradicional de estudio, pero debemos relacionarnos a los libros cabalistas solo de esta manera. Un libro es una fuente de fuerzas. La acumulación del conocimiento es secundaria. Hoy en día, los libros cabalistas han sido traducidos a muchos idiomas. Uno puede leerlos en el que sea, pero es necesario aprender las principales definiciones. Hay varios cientos de ellas en el lenguaje original. Subtítulo: La lección. La parte dedicada a la preparación de la lección tiene el propósito de poner en claro las aspiraciones del estudiante o definir por qué asiste a la lección. Podría parecer extraño, pero esta parte del trabajo es el factor más importante que determina el progreso de la lección. Después, uno debe preguntarse, ¿cuál es mi meta al iniciar el proceso del estudio? ¿Y cuáles son los resultados que espero de mi investigación? La preparación debe durar entre 10 a 15 minutos. Al cabo de varios meses de estudio, la preparación tomará más tiempo porque irán apareciendo expresiones más precisas de nuestro estado, mediciones más sutiles de los tenues matices de los pensamientos propios, las intenciones y cálculos. Debe tener uno muy claro que toda la información
contenida en el texto lo influye tan solo en la medida de su deseo de transformación. El sentirme en armonía con la lección quiere decir que comprendo que el libro que estudio describe mi estado propio, el mío personal, y no debe uno nunca imaginar ningún objeto material externo, procesos históricos o formas geométricas. La parte primordial de la lección es meterse literalmente dentro de los estados que se describen en los libros cabalistas. La primera mitad de la lección, que generalmente dura 1 hora, es la continuación de la preparación, una sintonía con el trabajo interior, pero más específica, dependiendo del material elegido. Es muy recomendable leer los artículos y cartas sobre el trabajo espiritual escritos por Baal Azulam y Rabash. La segunda parte de la lección es necesariamente el estudio del libro de Baal Azulam, el estudio de las 10 Sefirot, o para los principiantes, la introducción a la ciencia de la Kabbalah. Subtítulo: La influencia de la luz. Como lo mencionamos antes, los libros de Baal Sulam describen todas las etapas de la creación, desde el pensamiento mismo y su descenso hasta nuestro mundo. El término nuestro mundo se refiere a la percepción del espacio más alejado de la primera causa y la absoluta imposibilidad del más mínimo contacto con él, teniendo en segundo plano el hecho de que nos damos cuenta de su existencia y deseamos revelarla plenamente. Por lo tanto, al ir estudiando estos estados y ver que desea alcanzarlos como sensaciones, el estudiante invoca la influencia de las fuerzas que operan en él y que se encuentran en el texto. Examinemos este proceso con más detalle. O sea, toda la humanidad existe dentro del espacio de una fuerza que llamamos el Creador. Mientras nos encontramos dentro de ella, podemos cambiar el campo de la influencia del Creador para dirigirla hacia nosotros. En general, podemos hablar de un espacio o campo solo en lo relativo a quien está dentro, justamente porque la persona crea una influencia o un obstáculo y puede hacer un cambio en esta parte del campo. La influencia especial que puede tener un lugar en la persona corresponde a la influencia que tiene cualquier objeto en ese lugar. Al mismo tiempo, los 5 sentidos de nuestro cuerpo biológico nunca cambian. Continuamos viviendo y trabajando en el mundo material, pero nos damos cuenta de las causas, la meta y las interconexiones entre todas las partes del universo con el deseo adicional que hemos adquirido. Esto es el resultado de la influencia de la, entre comillas, luz circundante. Esto es importante. La luz circundante es la influencia del campo en una persona que aún no la percibe o está consciente de ella. Sin embargo, lo influye de tal forma que la persona puede ya realizar algunos esfuerzos, directamente o por medio de un maestro que se encuentre cerca de él, entre comillas, cerca de él. Quiere decir que en potencia ya hay una equivalencia de la forma o equivalencia en los pensamientos de ambos. Cuando una persona está al lado de un gran cabalista y estudia los libros de la Kabbalah con la intención correcta, la persona cambia la relación entre sí mismo y el campo del creador debido a la fuerza de su deseo. En esencia, este es el resultado deseable que podemos extraer de esta fuerza, obteniéndolo por medio de una persona que ya ha cambiado el espacio a su alrededor,
a causa de la potencial diferencia que hay entre él y el espacio. Aquí realmente podemos deducir lo mismo que en las fórmulas de física, por ejemplo. En la Kabbalah estamos trabajando con las fuerzas del pensamiento y los deseos, pero el principio es el mismo. No sabemos quién es el creador y lo que será este campo, pero lo revelamos, lo influenciamos y cambiamos la influencia que tiene sobre nosotros con nuestros deseos y aspiraciones. Tendremos la sensación del atributo de otorgamiento únicamente si transformamos nuestro atributo de receptivo a otorgante. En esencia, llamamos al creador precisamente el deseo de otorgar, ya que revelamos que el atributo existe en nuestra raíz y la rige él, el creador. A nuestro deseo de recibir lo llamamos creación. Es por esta razón que todos nuestros pensamientos durante el estudio deben enfocarse a la influencia de la luz circundante que nos asiste a acercarnos a nuestra raíz, la primera causa, esto es, la equivalencia de la forma. Nota. Se considera que una lección es cualquier forma de estudio antes mencionada. Ver la sección acerca de las oportunidades de estudiar Kabbalah. El enfoque correcto al estudiar los textos cabalistas. Como en todas las ciencias, el aprendizaje de la Kabbalah se desarrolla paso a paso. El aprendizaje de la Kabbalah se desarrolla paso a paso, atravesando por muchos niveles. En un principio, asimilamos lo más superficial y sencillo, la información inicial, los esquemas simplificados y la imagen general. A continuación, viene la segunda fase, que es un análisis minucioso de cada detalle. Y por último, la tercera fase, en donde se conectan todos los detalles a una imagen general. De esta forma, la imagen general del sistema aparece paso a paso. Posteriormente, los detalles se definen con más precisión y empezamos a sentir los procesos como percepciones en lugar de especulaciones. Un especialista en cualquier campo es alguien que percibe el material sin artefactos y mapas por medio de un sexto sentido, por así decirlo. La cábala exige que el estudiante repase el texto una y otra vez hasta que empiece a tener percepciones adecuadas del material de estudio. Lo anterior puede compararse a las percepciones de un músico que lee una partitura. A través de los símbolos de las notas puede ver la imagen total de la composición musical. Al final de la introducción al Talmud de los 10 Sefirot hay una sección que se llama, entre comillas, el orden en el estudio. Baal Sulam escribe que el orden en el estudio consiste en que el estudiante debe memorizar todas las definiciones. ¿Por qué? Para que al ir leyendo el libro no piense en figuras geométricas, imágenes y en elementos distintos y tenga conceptos materializados acerca de los objetos que se estudian en los libros cabalistas. Cuando leemos términos como luz directa, luz reflejada, círculo y restricción, el estudiante debe imaginar que estos términos están dentro de él, en sus sensaciones y pensamientos y deseos. De esta forma, por ejemplo, luz directa quiere decir que estoy dispuesto a aceptar el llenado sin límites o restricciones. Y restricción significa que realmente lo deseo, pero yo mismo me impongo límites. Todo este trabajo es necesario para que cada palabra invoque dentro de nosotros una reacción acorde a la percepción correspondiente y no a una reacción meramente especulativa. La transición de las figuras geométricas y los mapas al deseo de participar en estos procesos
por medio de percepciones requiere un conocimiento preciso de las definiciones de cada noción en el libro. En este caso seremos capaces de transformar inmediata y automáticamente cualquier término en nuestro interior. Va a surgir como una percepción que va a acompañar la definición que hemos mencionado. Perdón. Va a surgir como una percepción que va a acompañar la definición que hemos memorizado. Y esto es muy significativo. La tarea del estudiante es adaptar estas definiciones cada vez mejor. De esta forma, sus logros serán más profundos, yendo de la dimensión especulativa a una interior basada en percepciones. En el punto 155 de la introducción al estudio de las 10 Sefirot, Bala Sulam escribe: aunque no vayan entendiendo lo que se les enseña, a través del anhelo y vivo deseo de comprender lo que están aprendiendo, despiertan dentro de ellos mismos las luces que rodean sus almas. Las luces circundantes no nos influyen hasta el punto que deseemos comprender el material de estudio. Por ejemplo, yo deseo comprender por qué estos círculos aparecen precisamente de esta forma y no en otra, o por qué la creación consiste de 5 partes, etc. Este enfoque al estudio de los libros cabalistas es incorrecto. La luz circundante me influye en la medida en que mi deseo desea penetrar en estos estados, tener equivalencia en la forma con ellos y ser aquel que logre alcanzarlos. La luz circundante es la energía que influye al deseo potencial del estudiante de ser igual que el creador. Pero él no penetra en esta energía porque él no tiene la equivalencia en la forma o correspondencia. En la medida que deseamos ser sensibles a la luz circundante, la interiorizamos. Esto es, empezamos a percibir la influencia del creador que antes estaba oculta. Tarea. La tarea consiste en la preparación de la siguiente lección, la cual debe hacerse dentro de las 24 horas. Es necesario que una persona estudie todos los días o cada 24 horas. Debe leer por lo menos unas líneas de un libro. El dejar de estudiar 24 horas va a provocar una demora de semanas e inclusive de meses. No se puede estudiar el material por 10 horas seguidas y tomar un descanso de una semana. Es mucho más efectivo dedicar 1 hora por semana, pero estudiar con constancia todos los días. Esta condición es indispensable si desea seriamente avanzar en el estudio y no hay concesiones en este aspecto. Es muy importante trabajar con los materiales cabalistas durante el día. El objetivo de tales estudios es preparar el trabajo que hará durante la lección, así como a crear la base interior de información general, memorizando los términos y definiciones. A continuación encontrarán varios ejemplos de tareas que se pueden realizar al trabajar con los textos. Cada tarea debe llevar a cabo después de haber estudiado el tema completo, la sección o la lección. Cada tarea debe llevarse a cabo después de haber estudiado el tema completo, la sección o la lección. Punto 1. Establecer el tema principal de la lección. Punto 2. Escribir un resumen y definir cuál de los 2 enfoques siguientes utiliza el autor. O sea, el 1 sería el autor inmediatamente nos provee el resultado final y luego explica cómo llegar al mismo. Como 2, el autor conduce al lector al resultado final gradualmente, paso a paso. Describir la conexión
causa y efecto que utiliza el autor del artículo para llevarnos a resolver el problema planteado. Intentar llegar al mismo resultado utilizando un método distinto, como utilizar ejemplos de otras ciencias. Sigue las oportunidades de estudio. Lo dejamos para la siguiente lectura.